Yo creo que les dio por hacerlo tan temprano. para que nos dé tiempo de ir a hacer los romeritos a casita. Ok, bueno, pues vamos a arrancar este día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y hoy vamos a tener una transmisión gratuita, abierta todo el tiempo para ustedes en esta gran plática que ha organizado mi querida Emily del Carmen Sutro Antonio. Recuerden que ella coordina todas las actividades académicas en materia laboral y de seguridad social aquí en INDECAC. Y hoy nos trae una plática muy interesante de un tema que tuvimos precisamente en nuestro segundo Congreso Nacional y que nos quedamos ahí con ganas de más, mi querida Emily. Traes un tema, una invitada de lujo. ¿Cómo estás? Hola, querida maestra, ¿cómo estás? Maestra y amiga. Muy bien, siempre un gusto estar en INDECAC y como bien dices, para platicar de un tema que tocamos justo en el segundo Congreso de Derecho Laboral en fechas pasadas, 9 y 10 de diciembre, ahí en la Ciudad de México. Mil gracias, doctora Kenia, por estar de nueva cuenta para INDECAC y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en nuestra aula virtual. Hoy estaremos justo abordando este tema de trabajadores de migrantes, este derecho humano al trabajo que tienen estas personas con independencia de su calidad migratoria. Entonces, no estoy más que agradecida contigo y en unos minutitos más también se sube nuestra querida amiga, la maestra Celeste Castro, y estaremos abordando desde diferentes ópticas este tema que lo tenemos en el día a día. Y ahora más una situación de carácter bien cultural, fíjense, la maestra Kenia va a estar desde Guadalajara, la maestra Celeste, que la acabo de ver, que acaba de abrir cámara, se va a conectar desde Tijuana. Su servidora está en la Ciudad de México, pero soy del estado de Oaxaca y la maestra Cristina, aunque también está en la Ciudad de México, es del estado de Morelia. Y entonces, desde nuestras diferentes vistas, vamos a ver entonces este fenómeno de la migración, tanto interno como externo. Y entonces, bienvenida Kenia, bienvenida Celeste, le cedo el uso de la voz a Kenia y todo viene a colación y por el enorme gusto de que tu obra, Kenia, que es tu trabajo doctoral, debería decirte doctora y no Kenia, ando igualada, su trabajo doctoral se convierte en libro y no saben a mí cómo me llena ver a mujeres como Kenia, como Celeste, como Cristina y que seamos ya no la excepción, sino la regla, que seamos muchas más doctoras en Derecho cada día. Y Kenia lo hace a través de un libro maravilloso que ustedes lo consiguen en Tirán Blanche y que se llama El migrante y su derecho a trabajar. Bienvenida seas. Hola, bueno, primero, muchísimas gracias, Emily, ya tengo el gusto de conocerla desde hace un par de años, y la verdad es que haber conocido a la maestra Cristina en días pasados ha sido un gusto, y yo les digo, ya siento Indecaf mi casa, ¿eh? O sea, aquí lo pueden ver, y bueno, qué mejor que compartir micrófonos con Celeste, y ahorita veo en mi pantalla 4 fotos, y como dice Emily, ¿no? Qué bonito ver 4 mujeres que nos interesa no solo el mundo del derecho, sino el poder platicar y externar nuestro día a día y de esa manera socializar un poquito temas tan interesantes como es el derecho al trabajo del migrante, independientemente de su situación migratoria, ¿no? Que creo que es algo muy importante y como bien lo decía Emily, en el Congreso me dieron el espacio, lo cual agradezco muchísimo a Indecac para presentar mi libro, pero obviamente independientemente del libro, que lo podamos adquirir, que nos interese el tema, que no, creo que en nuestro devenir diario tendremos que tener muy clara una nueva cultura laboral, un nuevo chip y un cambio en cuanto a cuestiones que a veces las tenemos tan arraigadas y que por tenerlas tan arraigadas creemos que son lo correcto, ¿no? Y vámonos hasta desde tiempo atrás de la mujer por ser mujer tendría que ganar menos, una persona de tez morena tendría que estar separada. No digamos alguien que viene y que tiene un acento salvadoreño que seguramente nos va a robar y entonces en ese sentido hacer una discriminación tan marcada o a veces ni siquiera tan marcada, pero que finalmente genera una diferenciación y hablemos de lo que nos importa, ¿no? Del mundo del trabajo. Entonces, creo que tendremos que partir de la conciencia plena que legalmente hablando, tanto en el marco internacional como nacional,
existe un reconocimiento pleno a los derechos laborales de cualquier persona que preste un trabajo personal subordinado y a cambio de un salario. Y cuando hablo de cualquier persona, es literalmente cualquier persona, independientemente de su origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, preferencia sexual, etcétera. En ese sentido, creo que México ha tenido un avance significativo para hacer un reconocimiento expreso tanto en tratados internacionales como en la propia legislación, por si nos quedara lugar a dudas, ¿no? Después de la reforma trascendental de 2011, por si nos quedara dudas, la Ley Federal del Trabajo es muy clara en eso y creo que en ese sentido hoy es importante alzar la voz por esos grupos vulnerables que muchas veces vienen bajo circunstancias no solo de en busca de un mejor mañana, sino huyendo de violencia, de situaciones de inseguridad extrema y que nos toca ser copartícipes de brindar las condiciones laborales mínimas que exige el marco regulatorio en México, estimados. Muchísimas gracias, Kenia. Y entonces sobre tu tema empiezo a ver situaciones de discriminación y xenofobia y todo esto que podemos sentir hacia una persona extranjera que viene a nuestro país. Insisto, puede estar regularizado o no. Y aquí viene otro tema y yo le voy a ceder la batuta a Celeste. Este derecho a migrar. ¿Quién dice que las personas son ilegales? ¿Quién dice entonces que el derecho a trabajar lo sería también? Bienvenida desde Tijuana, gracias por conectarte. Gracias, Emily, gracias, maestra Cristina, que representas muy bien INDECAG, la verdad, muy activo el instituto. Kenia, doctora Kenia, un gustazo poder compartir este día con ustedes, la verdad, que desde que la maestra Emily me dijo, mira este libro, yo estaba encantada. Ustedes saben que estoy en la ciudad de Tijuana y que es inevitable voltear a ver nuestros alrededores y nosotros aquí día a día estamos en contacto directo con la situación social que se presenta con las personas migrantes y que al ver este libro en el derecho del trabajo me encantó porque somos pocos en este nuevo sistema de justicia laboral que estamos hablando del derecho o el derecho a los migrantes a su trabajo o en este caso la contratación de personas en estados de desplazamiento como pueden ser migrantes, inmigrantes o refugiados en el país. Entonces, ahorita tocaban un tema muy interesante que es la xenofobia, ¿no? Y que va con el derecho humano a trabajar y ver a las personas como son, como esas personas que tienen derechos y que tienen toda la carga de la ley para protegerlas y de manera internacional, nacional, y que la ONU, a través de sus organizaciones, como es OIM, o como es ACNUR, o como es también esta agenda de los desarrollos sostenibles y el impacto global, nos invitan a que podamos estar involucrados en los derechos y propiciar escenarios y políticas públicas y establecer vínculos y alianzas, porque el que las personas refugiadas o las personas migrantes obtengan un trabajo, no nada más es un derecho de un trabajo, es un derecho y un deber, creo que es de orden público y que todos deberíamos voltear a ese escenario. Nosotros no podemos pasar, por ejemplo, aquí yo les puedo dar esta particularidad que tiene Tijuana. Tijuana atraviesa por un río que tiene su cauce a la línea, al borde de la línea. Entonces, nuestro peor enemigo es las personas migrantes deportadas, repatriadas, que en un momento dado, si no las rescatamos con todas estas entidades, terminarán en ese canal, en un estado deplorable, y que no obtendrán ni vivienda y que eso aumenta la inseguridad en una ciudad. Es donde un país no prospera. Entonces, doctora Kenia, yo quiero darte las más amplias felicitaciones por tu libro. La maestra Emily ya me hizo el favor de acercarlo, estuve revisándolo completamente, me encantó la forma en cómo pudiste ir desglosando cada uno de los capítulos muy importantes para poder tocar fondo y entender este tema desde el orden jurídico y tocarlo desde el punto social y desde lo internacional
hasta poder materializarlo hasta en todos los sectores, hasta llegar a los municipales. Así que yo estoy muy encantada de estar aquí el día de hoy. Creo que vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Así que estoy abierta a participar y a seguir comentando sobre esta maravillosa obra. Bueno, ¿y qué les parece entonces si tomamos como base al libro y que este libro nos vaya dictando estas partes de las que vamos a platicar? Entonces, apuntemos pues que estamos hablando de un derecho al trabajo, que estamos hablando de un derecho humano, que ese artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla del trabajo digno y decente, no hace distingo entre una persona que sea extranjera o no, ya está en territorio nacional. ¿Por qué tendríamos que estarle pagando una cantidad inferior al mínimo cuando nuestra Ley Federal del Trabajo establece justamente máximos, no mínimos, y nunca hace diferenciación? Yo quisiera, si me lo permiten ustedes, entonces, irnos en este marco normativo, tanto nacional como supranacional. ¿Qué pasa con ese extranjero, ese inmigrante que llega a nuestro país? ¿Qué se ha regulado? ¿Qué nos falta? Y si no han conseguido la obra de Kenia, al final nos hace una serie de recomendaciones y considero adecuaciones necesarias para nuestra legislación actual. Si te parece, maestra Celeste, empieza la doctora Kenia y luego tú. ¿De acuerdo? Gracias a ambas, gracias por sus palabras. La verdad es que para mí Tijuana es un fenómeno. O sea, cuando Emily me dijo, Celeste está en Tijuana, yo dije, wow. Porque algo que para mí es muy preocupante y que lo compartí en el Congreso, querida Emily, es que muchas veces hacemos marcos normativos, o hablemoslo como es, nuestros gobiernos, y más en un año como en el que estamos en vísperas de electoral, la verdad es que es muy atractivo, digámoslo de alguna manera, publicitariamente hablando, hacer cambios a legislaciones, a leyes, y decir, bueno, es que el marco supranacional, como bien lo dice Emily, señala que el derecho al trabajo es un derecho humano, el derecho a la seguridad social, la no discriminación, y entonces hemos firmado y ratificado una serie de tratados que se convierten obligatoriamente en algo que debe de respetarse en nuestro país y que las leyes laborales lo deben acoger, ¿ok? En ese sentido, quiero que todos, ahora sí que todo nuestro auditorio, seguramente los peritos en derecho, los abogados que nos escuchan lo saben, pero quizás los que no lo son, les quede perfectamente claro que en el marco normativo a nivel internacional y nacional no existe ningún distingo entre trabajadores extranjeros y nacionales, y la regularización única y exclusivamente es un trámite de carácter administrativo que de ninguna manera resta derechos laborales o nos permite hacer un distingo en cuanto a salario, prestaciones, otorgamiento de un trato desigual, o incluso el decir lo despido y no me va a demandar porque pues, es ilegal, hablando de la expresión de ilegal, ¿no? Que en el mundo nadie es ilegal, ¿ok? La expresión correcta es llamarle irregular. Sin embargo, algo que a mí me ha preocupado mucho en mi vida profesional, y creo que las tres lo vivimos, es que muchas veces si nos ponemos a leer el marco normativo es muy bonito, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos acceso a una vivienda digna y decorosa, todos tenemos derecho a la seguridad social que encierra una serie de prestaciones. Sin embargo, cuando volteamos a ver la realidad es otra. Y ahí es donde yo recojo ciertas expresiones, por ejemplo, nuestro amigo Everardo, donde nos dice, a ver, lo interesante es, ¿qué necesitas aquí? Y hablando específicamente, aquí, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Baja California, son situaciones completamente diferentes. ¿Y qué tenemos que hacer para que el marco normativo se convierta en un derecho efectivo? Y hablemos entonces de efectividad de derechos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí está la norma, ahí está la obligación, la sanción en caso de incumplimiento. Pero ¿qué hago para que verdaderamente la persona sienta el beneficio de esa estructura jurídica? Entonces, si se está hablando de que tengo que dar un trabajo digno, ¿qué es trabajo digno? ¿Qué debo de entenderlo? ¿Es muy complejo? ¿Significa que les tengo que poner una guardería en el trabajo? ¿Que tengo que pagar 10 veces el salario mínimo? ¿Que tengo que pagar 50 días de aguinaldo? No.
el trabajo digno inicia por un trato simple y sencillamente igual, por una explicación de los derechos, por hacer más sencillo el otorgamiento de prestaciones que existen. A mí algo en mi tesis que me preocupaba es que yo platicaba con los migrantes y los mismos migrantes pensaban que no tenían derechos. Y entonces, algo tan sencillo que todos podemos hacer como el dejar de criminalizar, entiendo que vivimos en México y que es inevitable querer llevar nuestros vidrios arriba, no querer platicar con el de al lado, que al verlo en una situación poco favorable, como bien nos explicaba ahorita Celeste, en esa línea que muchos dicen que divide el cielo del infierno, ¿no? Que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, esos temas, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para poder mejorar la realidad de esas personas? Y yo creo que tendríamos que empezar por aperturarnos, no cerrar y no decir, por ejemplo, aquí en Jalisco hubo un momento donde se dio el no quiero a gente de la universidad pública. Okay, yo creo que tendremos que empezar por no voy a discriminar nada más por el hecho de ser extranjero. Bueno, y si es extranjero y llega y está calificado y tiene las habilidades para el trabajo, la ley me dice que lo puedo contratar, pero entonces no tengo los permisos, él no los tiene. ¿Cómo se puede hacer? Son trámites relativamente sencillos, ¿ok? Entonces, creo que tendremos que partir de ahí, de un marco normativo que nos facilita la prestación de un trabajo digno, abrir las puertas, socializar los requisitos que tendremos que cumplir, no utilizarlos o pretexto de está muy complicado y es que tengo que ir y es que tengo que perder un día, etcétera. Digo, tampoco niego que el trámite administrativo es mágico, pero creo que al final de cuentas, ante situaciones particulares, tendríamos que empezar por, como asesores, abogados asesores de empresas, el aperturar esta posibilidad, el ya otorgado, el prever normas jurídicas como sería en el reglamento interior de trabajo, en el contrato, en las partes de las comisiones mixtas, etcétera, que permitan la verdadera integración de estas personas y el facilitar la prestación. Justo acabo de estar con un cliente y me llamó mucho la atención porque la chica de recursos humanos se ha familiarizado con esto y estaba haciendo una carta a un trabajador venezolano para explicarle cómo sacar su cuenta bancaria en México, ¿sí? Entonces dije, mira, creo que ya sembré una semillita aquí donde ya se está aperturando, se está dando la información, se les está explicando los derechos que existen en México y creo que de ahí tendremos que partir, de socializar este derecho, la importancia del mismo, el respeto y el atender a nuestras condiciones particulares para bajar la ley e incluso crear las normas necesarias a nuestro entorno familiar, empresarial, social, laboral, para permitir la verdadera inclusión de las personas y no solo la inclusión legal, sino la inclusión verdaderamente efectiva. Sí, la inclusión real, maestra Kenia. Fíjate que te sigo y siempre que me veas aquí es que estoy anotando. Le faltan a nuestra maravillosa ley federal del trabajo algunos capítulos en los trabajos especiales. Y yo siempre he dicho que es el trabajo de los adultos mayores y también el trabajo de estas personas que tienen esta calidad de irregulares, de este trabajador que está prestando sus servicios, inclusive más allá de las jornadas laborales máximas que nos estipula la ley federal del trabajo. Pero ¿qué dice la maestra Celeste? Híjole, tocamos varios temas bien importantes. Tenemos en el país el 55% de informalidad en el trabajo en el 2023. Considero que ese es uno de los peores enemigos de nuestro país, la informalidad. Nuestra Ley General del Trabajo considero que proviene de este 123 constitucional, que no debemos olvidar cómo fue su creación y que me voy a remitir a las famosas huelgas de Cananea y Río Blanco, pero sobre todo a las de Cananea que están aquí muy cerca en Sonora, donde estos extranjeros eran los dueños de estas mineras. Y es ahí donde nace el 10% respecto al número de personas en una totalidad de una empresa, en una fuente de trabajo que pueden ser incluidas siendo extranjeros, no más del 10%.
En países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Perú, ya tienen un 20-25% de aceptación a las personas pues que están en calidad de extranjeras para prestar labores en las fuentes de trabajo. Nuestra ley federal es muy noble, es general, marca límites, marca máximos, marca mínimos y prohíbe, obviamente, el trabajo forzoso. En estas aras de ir perfeccionando y tratar de cumplir, porque sabemos que en este nuevo sistema de justicia laboral y tenemos un par de años donde hay una hasta serie de persecución hacia el sector empresarial por el hecho de cumplir y que no vamos a negar la deuda histórica que se tiene con los trabajadores en ese sentido. Pero también es cierto que todo debe haber, y a mí me encanta siempre invocar el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo que habla del equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo. Y no podemos olvidar este equilibrio, cómo llegamos a este equilibrio. La ley nos marca mínimos y nos marca máximos y nos establece estos límites para poder crear y propiciar fuentes de trabajo con trabajos dignos, decentes y evitar la trata de personas, el trabajo forzoso, la discriminación. Y establecemos una serie de normativas que bien decía la doctora Kenia, que tenemos que ser efectivos en esa normativa. Y considero que la Ley Federal del Trabajo es muy noble, el 123 es muy amplio y las ratificaciones de los tratados internacionales que bien menciona la doctora en su libro, para que lo busquen y lo lean, nos invitan a reflexionar y a decir, ok, si la Constitución o la ley no lo dice, esto ya está amplio, está tratado. El tema es de la realidad, cómo lo vamos a implementar con esta informalidad. Tenemos las personas que están en calidad de desplazadas, ya sean, y vuelvo a retomar, yo sé que tu libro, Kenia, habla de migrantes, y a mí me gusta hablar mucho del inmigrante, de nuestros propios connacionales que están dentro del país buscando una fuente de trabajo y hay movilidad, y entre ellos están estos trabajadores generalmente del campo o de temporada que están rotando en nuestro país. Emily, tú lo sabes muy bien, de tu estado natal, acá vienen muchas personas en Baja California, así sucesivamente, pero también es cierto que tenemos estas personas migrantes. Aquí en Baja California tenemos haitianos, tenemos venezolanos, tenemos guatemaltecos, tenemos una diversidad de personas del interior de la República y estuvimos teniendo personas también por las guerras internacionales que empezaron a llegar ya gente de Irak, o muy pocos todavía, pero, de Israel, y de esta guerra con Rusia también empezaron a llegar aquí a nuestro estado. Entonces, cuando tenemos este número de personas transitando en un estado vulnerable, pues ya estamos hablando que una persona que tiene que salir de su país por una situación de violencia, y en este caso que puede calificar para ser parte de ser refugiado, generalmente llegan aquí en Baja California, en Tijuana especialmente, porque como decía Kenia, la normativa puede ser muy bonita, pero cada ciudad, y ya no voy a hablar de un estado, yo ya, ni siquiera quiero hablar de Baja California, es como hablar también de Tapachula, que son ciudades súper importantes en el tema de migración. Tenemos características totalmente distintas, Mexicali, Ensenada, en el tema de migración. Y, por ejemplo, Tijuana, tenemos una situación de movilidad, somos la frontera más cruzada del mundo entero y todos llegan aquí por el sueño americano. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Afortunadamente he tenido oportunidades desde el 2020 de colaborar por medio del sector empresarial de Canacintra Tijuana para poder liderar el hecho de trabajar de la mano en conjunto con ACNUR, con personas refugiadas. Y quisimos irnos a las personas refugiadas porque el tema migrante es demasiado grande, es demasiado poderlo controlar. ¿Cómo crear que los empresarios pudieran sentir que es seguro contratar a personas refugiadas? Es seguro contratar a personas extranjeras. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de esta normativa, y decía la doctora Kenia, esta normativa que tienen que conseguir su tarjeta de visitante por medio del Instituto de Migración, o si la Comar les va a dar esta respuesta a las solicitudes para estas tarjetas de visitantes temporales o para acceder a ser personas refugiadas, y que todas esas personas que llegaron
están en un albergue y los albergues están por parte de los municipios. Estos municipios tienen el Instituto de Migración Municipal, pero que empezamos a hablar de no tenemos infraestructura, no tenemos una coordinación, por ejemplo, para que una persona refugiada o migrante extranjera pueda adquirir trabajo, necesita pues su RFC para empezar. Y tenemos que el 30% de la población migrante no tiene un RFC, porque su preocupación más cercana es qué comer ese día. Entonces, o dónde va a vivir su familia. Entonces, tenemos que tomar y cuantificar a esas personas. Es demasiado complicado, lo hemos tratado de elaborar durante todos estos años, del 2020 a la fecha. Es población flotante. Nosotros en el sector empresarial hemos tratado de crear un programa que se llama La Ruta del Empleo, donde las personas en calidad de migrantes o refugiadas pueden acceder a una ruta, a subirse a autobuses proporcionados por las empresas para que ellos conozcan lo que el país les puede ofrecer y darles a conocer el sueño mexicano y no el sueño americano, para que se queden con nosotros laborando. Pero tenemos una situación súper especial. El gobierno en sus políticas públicas no establece ningún beneficio para la parte patronal que pudiera tener. En el estado de Baja California, nosotros tenemos un impuesto sobre la nómina del 2.5, además del impuesto federal sobre la nómina, que en este momento está en discusión porque lo quieren subir al 4%, un 136% más. Nosotros como el sector empresarial que estamos involucrando tanto a otras cámaras que pertenecen al CCE en el estado de Baja California, estamos solicitando que el gobierno también nos dé una prerrogativa, que estas empresas que quieren tener personas en calidad de migrantes extranjeras, la empresa adquiere una obligación muy especial porque ante el Instituto de Migración hay que hacer las gestiones para conseguir esos documentos. El tema es la distancia entre que sí les den las citas con los RFCs, que les den sus tarjetas y que en el banco, cuando puedan obtener una inscripción para poder darlos de alta y ponerlos en la nómina, pagarles su salario, lo más básico que podemos tener a una persona es tener su nómina bancaria. Las instituciones bancarias se han negado pidiéndoles el pasaporte, pidiéndoles el INE, y obviamente son personas que no lo van a tener. Entonces, también tenemos que el 3 de marzo del 2022 se reforma la ley de institución bancaria en el 115, el artículo 115, en donde dice que tienen que aceptarles estos documentos del Instituto de Migración como si fuera un pasaporte. Y entonces, cuando empezamos a ver si los de RH no están capacitados, si no tenemos una cultura, necesitamos que el sector empresarial colabore con el sector particular privado, el privado y el público, que puedan en armonía crear la cultura, el Servicio Nacional de Empleo, los organismos internacionales, para que puedan y podamos darles capacitación tanto a las personas que están en calidad de migrantes en los albergues. Cuando ellos pasan por un proceso de ser persona refugiada, ACNUR los capacita. Así hay una capacitación y hay derechos y hay varias ONG que contribuyen a eso. Sin embargo, tenemos que el Instituto de Migración, el SAT, la banca, las instituciones de banca, las empresas en sus RH, necesitamos trabajar en conjunto, el Servicio Nacional de Empleo, trabajar en conjunto para que realmente esa persona migrante logre ser contratada. Les recomendamos hasta el hecho de las solicitudes a las personas que van a reclutar personal, el que omitan el pedirles el pasaporte, porque el migrante cuando ve eso ya no asiste, ellos no tienen dinero para moverse, es una situación precaria. Entonces, tenemos en Baja California, la verdad yo les traje un dato así muy rápido de la Comar. La Comar es
es quien les va a otorgar los RFC a las personas refugiadas o a las que van a pedir refugio. Y en el 2014 hubo 2.137 solicitudes, pero en el 2021 subió a 129.791 solicitudes para quedarse en este país. En el 2022, 118.478 solicitudes. Solo estoy hablando de Tijuana. Y en el 2023 tenemos 20,000 personas en junio de este año. La Comar no ha cerrado. ACNUR tiene un estudio donde dice que el 80% de las personas se quiere quedar a trabajar en Tijuana. ¿Por qué? Porque las personas los tratan bien, porque hay trabajo y porque hay buena aceptación. Tijuana es una ciudad de migrantes y eso hace, todos hemos inmigrado a esta ciudad y todo hace, decimos que Tijuana es la ciudad de oportunidades. Y eso ha hecho que muchas personas se puedan quedar a trabajar. Sin embargo, tenemos que este número de personas tienen situaciones, como decía Kenia, la vivienda, las guarderías. Hay un tema social demasiado grande. Y entonces el marco normativo, ¿dónde quedó? Si todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a una vivienda digna, todos tenemos derecho, porque el trabajo es un derecho y un deber social, ¿no? Y no un artículo de comercio en este país y en el mundo entero, pero ¿hasta dónde podemos materializarlo? ¿Hasta dónde las políticas públicas iban precisamente adecuadas para este personal flotante desplazado y poder aplicar la interseccionalidad de los derechos humanos? Porque soy migrante, pero soy mujer, ¿no? Ya tengo, ajá, y aparte soy de tez oscura, negra, soy haitiano. Entonces eso puede ser que me exponga a 3 situaciones de gravedad en los derechos humanos que puedan impedir su contratación. Entonces, es una gran labor, en la experiencia, sí considero que el marco normativo debe adecuarse a cada ciudad, que se deben crear las políticas públicas adecuadas específicas para cada ciudad con este tipo de situaciones migratorias. Sin embargo, también el gobierno necesita, y es una necesidad del gobierno, hacer alianzas con el sector empresarial, hoy más que nunca, para que este tipo de programas puedan funcionar. Porque aquí, en este 2024, con este incremento a nómina, tenemos un porcentaje menor de contratación a personas en este estado vulnerable, porque el crecimiento de la ciudad se ha detenido. Y cuando se detiene el crecimiento de una ciudad, nosotros en Baja California en el 2020, en plena pandemia, fuimos el estado que creció. Fuimos el único estado que creció a nivel nacional económicamente. Eso permitió que había 36,000 vacantes de personal. Pero hoy no. Hoy ya no contamos con esos 36,000 vacantes y no así ha aumentado la solicitud de refugio y para trabajar, para tener tarjetas en el Instituto de Migración. Entonces, sí tenemos un marco normativo, sí lo permite, pero aquí digo, para ya no irme tan grande con todos estos datos que les brindo no basta tener un marco normativo, no basta con crear solo una política pública y cumplir con el tratado internacional y la recomendación. Es atacar el tema de raíz y muchas de las situaciones es infraestructura y voluntad de las autoridades de hacerlo de manera homologada, sabiendo las necesidades que se puedan cubrir en este tipo de personas que son potenciales a trabajar. Muchísimas gracias, Celeste. Y me recargo un poquito en esto para ya darle casi para término a Kenia la voz. Fíjense, entonces nos está hablando Celeste de esta necesidad de justamente que el gobierno se sume, no para ser un obstáculo dentro de estas contrataciones, porque también irte a parar al Instituto Nacional de Migración y hacer la solicitud de empleador y después si tiene el FM2 y cuántos requisitos. Oye, es gratuito, sí, pero sabes que tengo que estar 9 horas en la fila para que me atienda la persona del Instituto Nacional de Migración. Hablar de este cambio cultural y realmente si queremos ver que los derechos humanos
estén permeando. Tenemos que irnos a algo que también nos habla Kenia dentro de las primeras hojas de su libro, hay, más allá de las aguas de la ley federal del trabajo, los derechos DESCA. ¿Cuándo empezamos a hablar de estos derechos DESCA que tienen ellos la posibilidad, como cualquiera uno de nosotros, de acceder? Habla de manera recurrente, querida Celeste, del anuar de esta oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y es que, ¿qué pasa cuando ya ya no nada más somos ese país de tránsito, sino nos convertimos en el país en donde se van a quedar? ¿Qué pasa? Y aquí me encantaría que me cerrara con esta maravilla, porque fíjense también para todos los abogados que nos están viendo a través de las redes sociales de INDECAC, ¿qué sucede cuando un trabajador lo logra? Cuando se queda y se queda muchísimos años con nosotros y puede tener acceso entonces a estas cotizaciones y se da de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces cuando se decide retirar, y ya no estamos hablando de la pensión ni que tenga que esperar hasta los 65 años. Yo aquí veo un nicho de oportunidad que yo quisiera que en voz de Kenia nos platicara cómo haya ido explorando esta posibilidad de pedir que se les devuelvan las cantidades que cotizaron al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias. Por ahí hace un ratito me permití, mientras Celeste nos platicaba datos interesantísimos y experiencias en la frontera norte, de compartirles la portada del libro y un poquito del índice, perdón, que efectivamente parte de un análisis del trabajo como derecho humano, del marco normativo internacional aplicable en México, el marco nacional, dentro del cual recojo el protocolo de actuación que implementó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efecto de considerar como personas vulnerables en el sector judicial a los migrantes en estatus irregular. Entonces, eso efectivamente lo sumo a, imagínate que no tienes la cultura, la política, y que dices, voy a coger extranjeros porque pues de esa manera me voy a ahorrar unos pesos. Judicialmente hablando, estamos en una problemática, ¿no? Que, por ejemplo, luego nos da mucho miedo las mujeres embarazadas, ¿no? Bueno, pues algo similar, estaremos hablando de un migrante en estatus irregular al que le vulneraste derechos. Y no con eso quiero asustar, porque, insisto, lo que queremos es socializar y hablar de una verdadera inclusión del extranjero en el trabajo en México, pero a lo que voy es de eso, lo que creo que si siguen INDECAC y han sido alumnos de Emily, lo saben perfectamente, ¿no? Y no es otra cosa más que el cambio del chip y el voltear a ver la regularización no como una carga, sino como una verdadera coparticipación de los actores de la relación laboral. ¿Ok? Y en ese sentido también el libro habla de algo que ya hemos venido platicando, que es la realidad y lo que es muy preocupante. ¿Cuál es la realidad? Hablaba ahorita Celeste de algo bien importante, el trabajo informal. Algo que ha sido muy atacado o que fue atacado en mis coloquios de doctorado es que me decían, es que quieres defender el trabajo de migrantes, pero ve cómo estamos en México. Híjole, es que efectivamente ese cambio cultural no va a ser de, solo voy a tratar bien a los migrantes y a los míos, no. O sea, es verdaderamente una nueva educación de todos los sectores empresariales y todos los que estamos involucrados. Entre, como bien decían ustedes, está gobierno y gobierno en sus tres esferas, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, creando verdaderas políticas públicas que permitan el acceso efectivo a los derechos. Están los empresarios, los sindicatos, las autoridades. Justo hace unos minutos vi que la Organización Internacional de las Migraciones en Mexicali justamente organizó una capacitación para el personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con el afán de hacerles ver, ¿no?, la importancia del trabajo del migrante en México, lo cual creo que es un avance. Y en ese sentido, partir de la necesidad de crear políticas públicas y que esas políticas públicas no sean a nivel gubernamental y que esperemos que el gobierno lo haga, sino que también nosotros lo hagamos y de esa manera poder efectivamente decir, esto funciona y entonces gobierno, volteame a ver. Y creo que todos en esa organización lo podemos lograr, ¿no? Y eso se recoge y se platica en el libro y que, insisto, espero sembrar esa semillita para que nosotros como profesionales del derecho
podamos efectivamente entender la letra de nuestros marcos normativos aplicables, pero hacerla efectiva de acuerdo a las necesidades y situaciones específicas. Y ahí recojo algo que efectivamente platiqué en el Congreso y les decía, sé que este tema a lo mejor para algunos puede resultar lejano, a lo mejor algunos en ciertas comunidades no se llega a dar, no lo sé, y que a lo mejor puedan decir, ay, este tema de hoy, viernes, ya para cerrar el año, ya todos queremos Navidad, y quizás no sea lo más aplicable, pero justo yo les decía, si no lo queremos, a lo mejor ver como esa parte social que a todos de alguna manera en mayor o menor medida nos mueve, bueno, también lo podemos ver como una oportunidad de negocio. Y es la asesoría a los extranjeros, porque efectivamente en el tema de extranjeros, pues vamos a llamar que tenemos dos vertientes, ¿no? Los regulares y irregulares. Podríamos considerar a los irregulares como el sector vulnerable al cual podemos rescatar mediante un procedimiento administrativo, pero también tendremos que voltear a ver a esas empresas transnacionales que tienen su sede en México y que muchas veces se traen a trabajar a su gente de confianza. Y su gente de confianza son sus connacionales. Y que llegan extranjeros a dirigir empresas o dirigir áreas con sueldos impresionantes, con prestaciones muy buenas y que en ese sentido muchas veces su idea no es radicar por completo en México y duran unos años, llamémosle así. ¿Y qué pasa cuando se van y voltean a ver a su famosa Afore, ¿no? Y voltean a ver el estado de cuenta y dicen, híjole, es que aquí hay $300,000, ¿no? Si lo traducimos a dólares. En ese sentido hay que decir lo que la Suprema Corte ya también se pronunció para efecto de establecer el derecho de esos trabajadores que estuvieron en México que acrediten que vuelven a su país de origen o otro país y que por lo tanto ya no van a hacer uso del destino, del fin de esos recursos en una pensión a futuro y que por consecuencia tienen el derecho a recuperar. Hay que decirlo que ya existe el procedimiento antes ante las juntas de conciliación, hoy ante nuestros nuevos tribunales, para efecto de recuperar estos recursos. Les recomiendo buscar el rubro de devolución de subcuentas a trabajadores extranjeros y que de esta manera también lo veamos como una oportunidad de asesorar a estas personas que regresan y que tienen ahí un dinero acumulado y que tienen el derecho a regresarlo, insisto, ya está establecido a través de jurisprudencia. Hablábamos en el Congreso de una experiencia que en lo personal yo tengo con un trabajador brasileño que ya regresó a su país de origen y que ha sido un poco largo en junta de conciliación, pero que incluso por ahí se comentaba a la experiencia que hoy puede haber en los nuevos tribunales tendría que ser más rápida y lo podríamos ver como oportunidad de negocio. Y aprovecho, por si hay gente que estuvo presente en el Congreso, disculparme, porque otro punto que se me pasó a comentar y que le apasiona mucho a Emily es el tema de la portabilidad de derechos. Ok, porque ¿qué pasa si algunos de los extranjeros dicen, oye, a mí me interesa no el dinero, sino rescatar esas semanas, porque gracias a esas semanas yo acá en Francia puedo tener derecho a una pensión, que llamémosle aquí lo que sería por equiparación nuestra pensión que nos otorga el Seguro Social por cesantía o vejez. Bueno, existe también convenios internacionales firmados en cuanto a portabilidad de derechos de seguridad social. Y ahí hay tratados internacionales firmados en donde sí los países tienen firmados esos convenios, puede haber una transferencia de las semanas. O sea, no devolución de dinero, pero sí, vamos a llamarle al final sí va a haber una remisión interna de recursos, lo entiendo así, pero un reconocimiento de esas semanas para que esa persona se los pueda llevar al lugar en donde actualmente esté radicando o en el último lugar en donde vaya a acabar su vida laboral, lo cual también es un tema interesante, la portabilidad de derechos. Sí hay que reconocerlo, hay ahí todavía mecánicas administrativas un poco complejos, pero como asesores tendremos que saber que tienen el derecho a recuperar sus recursos o a que nos echemos un clavado, una investigación del marco normativo internacional para ver si existen los convenios firmados y si podemos lograr una portabilidad de derechos. Y hay ahí un campo de acción interesante porque, insisto, los trabajadores que normalmente vienen del extranjero a México a laborar, normalmente vienen bajo condiciones bastante buenas económicamente hablando, y ahí también es un nicho de mercado para nosotros los abogados, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mira, si no les gusta la manera romántica como nos gustan a nosotros los derechos humanos, esa parte social a la que tú aludes, Kenia, insisto, hay una parte y una oportunidad de negocio. Hemos pensado durante mucho tiempo que los derechos humanos estaban solamente para segregados para los constitucionalistas, no, perdón, los derechos humanos son para todos y nosotros como derechos humanos tenemos que reclamar esa parte, ese artículo, insisto, este 2 de la Ley Federal del Trabajo, que no es artículo, que es poema, se tiene que nutrir de toda esta parte de convencionalidad, tenemos que robustecerlo con nuestro manejo justamente de todo lo que tiene que ver, ya nos platicaban de tratados internacionales y yo quiero sumar esta parte, Kenia y Celeste, porque donde esté siempre lo voy a decir, compliance, en lo que llega, pues, en lo que les apuro, hagamos y seamos esos legisladores corporativos y pongamos pues, a rodar nuestra pluma, a teclear nosotros esa parte de cómo queremos sumar a los trabajadores que tienen esta condición irregular en nuestras fuentes de trabajo, cómo le ayudamos a que su estancia sea mejor. Nos admiramos mucho lo que pasa al norte, pero quien no conozca Chiapas es que no sabe lo que pasa en la frontera de Chiapas. Pues es una cosa muy lamentable que no le tiene que pedir nada a lo que está pasando en el norte. Yo les decía muy al inicio de la plática, yo soy del estado de Oaxaca, justo en donde yo pasa este tren al que se le conoce la bestia. En más de una ocasión me tocó ver justo arriba de estos trenes a personas que iban en este tránsito. Muchas ahí se quedaban. Y no porque quisieran, a veces se caían de los propios vagones y estaban inclusive ya en una situación en la que pudieran también poderse contratar de manera inmediata. Son muchas las realidades. Kenia dice que lastimosamente le decían, preocúpate primero por los nacionales, preocupémonos por todos. Al final del día son personas como nosotras y si vamos al centro a las personas cuando hablamos de esta frase, no hacemos en ningún momento distingo al centro de la persona mexicana, al centro de la persona guatemalteca, al centro de la persona de Honduras, no, y estamos hablando también de una nueva era en donde hablamos de los derechos humanos y hablamos de alto a la discriminación y alto a la violencia. Y también la xenofobia es una situación que viene a lastimar a nuestro país dentro de las relaciones laborales. Hay un proceso que está justamente ahorita que estamos nosotros platicando en Piedras Negras. Ya no nada más es estos que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, Celeste, Kenia, ya se adelantaba, ¿qué pasó con los de la guerra? Llegó gente de Irak y ahora vienen de África. Una cosa también cultural, el idioma. Celeste, cuando me dio la oportunidad de estar con ella por allá, que aparte se come delicioso, ¿cuánta población china, Celeste? ¿Cuánta población china en Tijuana? Entonces, estamos en un mundo cada día más interconectado, en donde yo creo que el punto de lanza tendría que ser este respeto a las diferentes formas en las que venimos, en todos los envases en los que venimos y la interseccionalidad de los derechos humanos. Ahí. Y yo no quiero cerrar esta plática sin comprometerlas a las dos, ahorita que está la directora, a que ahorita que tengo aquí mi agenda, vayamos haciendo un 2024 para un mejor derecho del trabajo laboral. Las quiero sumar, quiero que hagamos este tipo de conversatorios y más. Y yo, Kenia, contigo inauguro un sueño que tenía, que era, platícame tu libro, pero vamos a regresar obviamente para seguir platicando el mismo para quienes no lo han visto. Por ahí dejamos las ligas tanto en el aula virtual como en nuestra página para que lo puedan adquirir. La verdad es que es un libro bastante accesible. Hagamos patria, yo siempre les digo, compremos libros, regalemos cultura, regalemos letras. Yo les quiero compartir nada más al final mis parabienes a ambas y el derecho del trabajo ha sido tan bondadoso conmigo que me ha regalado en ustedes dos grandes amigas. Gracias Celeste y gracias Kenia, que tengo que compartir que ambas las conocí en diversos foros, pero ambos de derecho laboral. Maestra Cristina, de una vez comprométeme a las dos y dame libertad de agenda.
La tienes, sabes que la tienes, mi querida Emily, y fíjate qué buena manera de cerrar las actividades en materia laboral en este año 2023, con mi querida Emily, con esta transmisión, cierra ella las actividades en esta materia que coordina con nosotros y evidentemente pues tienes carta abierta. Traía Emily ya ese proyecto de tener sus cápsulas de Platícame tu libro y hablar con los autores de diversos libros. Yo creo que es algo es un proyecto muy interesante, muy ambicioso y sobre todo que viene a sumar a todo al foro jurídico, ¿no? Entonces, pues mi querida Celeste, bienvenida como siempre a Indeca, que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperemos que estés un poquito más. Y bueno, pues a mi querida Kenia, que se empiece a incluir Emily en todas las actividades que coordinas con nosotros. Su casa está abierta y yo quisiera, Kenia y Celeste, si me lo permiten, que le regalaran unas palabras para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Intecar y para la propia aula virtual. Mil gracias por conectarse. Como dice la maestra Cristina, oye, ¿por qué tan temprano? Oye, ya se van. Sí, pero siempre habrá un pedacito en el ponche y ahorita que tengo la cámara abierta de Verónica, de Gerardo, de Adán, de Gume y me regalan una sonrisa, no, sabemos que vamos bien y de verdad sigamos haciendo una mejor comunidad en derecho del trabajo. Nos reclama el derecho del trabajo que lo hagamos cada vez de mejor manera. Kenia, por favor. Bueno, yo puedo decirles gracias, gracias, gracias. De verdad, Emily, sabes todo lo que te quiero, lo que te aprecio, lo que te admiro. Cristina, ha sido un gusto conocerte y conocer mujeres que, insisto, no solo se preocupen por aprender, sino por difundir lo que se sabe. Y hoy poder compartir micrófonos con Celeste, que sé, me ha hablado Emily maravillas de ti y esperemos, no nos comprometas. Para mí es un gusto y cítanos donde quieras a platicar del tema que sea. Obviamente una de mis pasiones es el trabajo migratorio, pero también el derecho al trabajo en general. O sea, soy una apasionada del derecho al trabajo porque, como bien lo dices, nos ha dado tanto, ¿no? Y no solo hablo de un tema profesional o incluso económico, sino personal, ¿no? Entonces, de verdad, ha sido un gusto. Gracias. Cerrar este año académicamente hablando en INDECAF. De verdad, me siento en casa y un gusto compartir micrófonos con tres mujeres maravillosas. Les mando un fuerte abrazo y que pasen muy felices fiestas y que sea un gran 2024 donde hablemos de muchos libros y donde podamos hablar de una mejor realidad para todos en el mundo del trabajo. México lo merece. Gracias. Mi güera, ¿cómo cierras? Emily, muchas gracias, amiga. Ya sabes que te quiero tanto. Esta mujer es maravillosa. Donde quiera que pasa, va iluminando todo. Así que sigue haciendo lo tuyo, amiga. Yo sé que iluminas a los alumnos, iluminas a las compañeras, sorora, y mis respetos, la verdad, y admiración. Muchas gracias. Kenia, Cristina, Emily, están invitadas a Tijuana. Están invitadas a No me Tijuana. lleva la También Emiliana cuando va. no, pues Ya te no, no, vamos a no. llevar. La próxima estás Ella más que tenía que invitada. hacer un trabajo de inspección de campo, pero la siguiente te tienes que venir tú. Kenia, claro que te va a encantar. Debes venir. Mucha tela de donde cortar. Muchísimo gusto. Es para mí un placer colaborar con ustedes. Considero que las mujeres tenemos algo especial y no voy a para crear la distinción entre géneros, sino que nosotras damos vida y las mujeres cuando estamos en un proyecto siempre damos vida a algo más. Y el algo más es pensar en un libro de migración, en personas refugiadas, en situaciones que impactan en el mundo jurídico como también en el mundo social. Entonces, eso es importante, considero yo, en todos los proyectos. Así que les deseo las mejores de las fiestas, que las mayor de las bendiciones para todos los que nos están viendo. Muchas felicidades por el esfuerzo de estar día a día culturizándose en la rama del derecho en este instituto. Y bueno, yo nada me voy a despedir diciendo una frase de ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que dice, quien sea, cuando sea, donde sea, toda persona tiene derecho a buscar protección. Así que, Va de nuevo, a ver, quien sea. quien sea, donde sea, cuando sea, toda persona tiene derecho a buscar protección.
Muchas gracias por ese obsequio de frase. Divina tiene por ahí la mano levantada, no estaba proyectado, pero pues no podemos dejar a nadie con la mano levantada. Por favor, adelante. Naye, ¿pueden activar el micro, por favor? Perdón, maestra, Ya, voy. Sí, creo que ya. gracias. Listo. Maestra Divina. Hola, Hola, Divina. buenas Hola, tardes. Divina, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, es un problema, ¿verdad? Todo lo que es interesante, el tema que están tratando, porque también aquí en México están los migrantes. Yo fui a la ciudad de Oaxaca a una audiencia hace un mes y allí en la terminal de ADO y no me acuerdo, San Sebastián, hay migrantes centroamericanos, haitianos sobre todo, y pues ya se volvió un problema social, ¿no? Para la ciudad de Oaxaca, porque pues ellos requieren, pues por ejemplo, tienen necesidades elementales como es comer, como ir al baño, y pues ya la gente se estaba quejando ahí que pues que no tienen los medios ni las condiciones en las cuales los tienen, ¿no? Ahí estaban en San Sebastián. Y también ahí en el ADO, pues yo me encontré con la sorpresa que había como 300 ahí alrededor que se quedaban para buscar un lugar para poder viajar, porque no había. Y sí son muy estrictos con ellos. Si ellos no traen su documento migratorio, no los dejan ingresar al autobús. Entonces, pues yo creo que nosotros como país aún estamos en un lugar privilegiado, muy privilegiado, yo podría decir. Muchas gracias, Divina, por platicarnos esta parte que es el día a día, porque como eso que nos platica Divina, yo creo que cualquiera en estos 32 estados de la República ha tenido un acercamiento a esto. No es una situación ni siquiera lejana a ser una excepción. Yo no tengo nada más que gratitud en el corazón, que tengan un verdadero término de 2023 maravilloso, que les llegue harto amor, harta felicidad y mucho trabajo. Y nos vemos en el 2024 para seguir dignificando el derecho del trabajo y la seguridad social. Yo quiero en particular decirle a Erika Amador que espero pronto también ir a Monterrey a darle un abrazote y a todos y cada uno de ustedes que de verdad tengan felices fiestas. Bonita tarde. Muchísimas Gracias, Gracias maestra gracias a igualmente Cristi. para todos. Beso ustedes. a todos. Saludos, maestra Cris. Bye. Bye. Saludos para Cuídense Un todos. mucho. Un abrazo abrazo. a todos. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias a todos.